Hay casas que tienen techo pero no tienen refugio. Hay hogares con muebles, con fotografías en la pared, con cuentas pagadas, con rutinas más o menos ordenadas, pero donde hace mucho tiempo se perdió la paz. Y lo más doloroso no es cuando falta una silla en la mesa, sino cuando sobra distancia entre los que se sientan alrededor de ella. Lo más duro no es una pared agrietada, lo más duro es un corazón agrietado. Lo más triste no es una puerta rota, lo más triste es una relación rota. Y por eso hoy quiero hablarle a la madre que ora en silencio por un hijo que se le fue lejos, al padre que carga culpas por errores viejos, al matrimonio que todavía sonríe en público, pero hace tiempo que dejó de hablarse con el alma, al abuelo que mira a sus nietos y piensa si alguna vez verán la gloria de Dios, al joven que creció en un hogar partido y juró no repetir la historia, pero ahora siente que está peleando con las mismas sombras. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto y con la Biblia en la mano. Dios trae restauración a tu familia y a tu hogar. Pero escucha esto bien, restauración no significa que Dios maquilla el desastre. Restauración no es poner una alfombra bonita sobre un piso quebrado. Restauración no es barnizar una ruina para que parezca palacio. Restauración es cuando Dios entra en lo que parecía perdido y lo vuelve a tocar con su vida. Restauración es cuando el Señor mete la mano donde nadie pudo arreglar nada. Restauración es cuando el cielo interviene en lo que ya parecía sentencia. Porque nosotros sabemos reparar apariencias, pero Dios sana raíces. Nosotros acomodamos conductas, pero Dios transforma corazones. Nosotros tapamos grietas, Él vuelve a poner fundamento. La Escritura dice en Salmos 127, 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahí está el primer golpe de verdad para todos nosotros. El problema de muchos hogares no es la falta de esfuerzo. El problema es el orden del esfuerzo. Trabajamos, corremos, producimos, compramos, decoramos, proyectamos, planificamos, nos agotamos y aún así sentimos que algo no se sostiene. ¿Por qué? Porque se puede levantar una estructura sin levantar un hogar. Se puede comprar una casa sin construir familia. Se puede compartir apellidos sin compartir destino. Se puede dormir en la misma habitación y vivir en mundos distintos. Y el salmista no dice que trabajar sea malo, dice que hay trabajo inútil cuando Dios no es el arquitecto. La palabra casa en el mundo bíblico no habla solo de paredes, habla también de familia, de linaje, de esa realidad profunda que contiene vínculos, historia, lágrimas, memorias y futuro. En otras palabras, la casa no es solo el lugar donde vives, la casa es el clima espiritual en el que respiran los tuyos. Y aquí hay que decir algo con claridad, un hogar no se destruye de un día para otro, se erosiona, se desgasta, se enfría, se llena de pequeñas omisiones, de palabras no dichas, de perdones postergados, de abrazos ausentes, de orgullos que se sientan a la mesa como un miembro más de la familia. De pronto nadie sabe exactamente cuándo empezó el distanciamiento, pero todos sienten el invierno. Ahora bien, si Dios es el que edifica, también Dios es el que puede reedificar. Si Él fue capaz de crear del caos un mundo hermoso, también puede hacer brotar orden donde hoy hay confusión. Si Él pudo llamar a Lázaro fuera del sepulcro, también puede llamar a una relación fuera del silencio. Si Él pudo llevar a Israel de la esclavitud a la promesa, también puede sacar a tu familia de un ciclo de dolor y llevarla a una temporada de restauración. Tal vez tú me dices, pero en mi casa hay años de heridas. Entonces déjame recordarte Joel 2:25, cuando el Señor dice, y os restituiré los años que comió la oruga. No dice solamente que te dará algo nuevo, dice que puede restituir años. Y eso es una locura santa, porque los años nadie los devuelve, el tiempo nadie lo rebobina, las oportunidades perdidas, las cenas que no ocurrieron, las palabras que no se dijeron, la infancia herida, los días desperdiciados, humanamente hablando, no vuelven. Pero Dios tiene una forma de restaurar tan profunda que hace que lo que parecía irrecuperable termine produciendo fruto. Y aquí debo hacer una aclaración pastoral importante. Cuando la Biblia habla de restauración, no está diciendo que todo volverá exactamente a la versión anterior. A veces nosotros queremos que Dios restaure como si fuera un técnico que deja el aparato igual que antes.
Pero el Señor no siempre vuelve las cosas a la versión previa. Muchas veces las levanta en una condición mejor, más sana, más madura y más rendida a su voluntad. Dios no solo restaura lo que fue, muchas veces redime lo que dolió y lo convierte en algo que nunca hubiera nacido sin ese quebranto. No justifico el dolor, no romantizo el sufrimiento, no digo que era necesario que te hirieran. Lo que digo es que cuando Dios toca una herida, esa herida deja de ser solo una pérdida y puede transformarse en un testimonio. Hay una escena poderosa en Josué 24:15. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me conmueve porque no dice yo y mi ministerio. No dice yo y mi reputación. No dice yo y mi carrera. Dice yo y mi casa. Como si entendiera que una de las victorias más profundas de la vida no se mide en aplausos, sino en altar doméstico. No en cuánto lograste afuera, sino en qué ocurre adentro. Y escucha esto. Josué no está pronunciando una frase decorativa para colgarla en la cocina. Está tomando una decisión espiritual. Está diciendo, en este hogar habrá dirección. En esta casa se sabrá quién es el Señor. En esta familia no gobernarán los ídolos del miedo, del ego, del orgullo, del resentimiento o de la indiferencia. En esta casa gobernará Dios. Y quizá alguien está pensando, pero en mi hogar no todos sirven al Señor. Lo entiendo. Y por eso hay que leer Hechos 16 con equilibrio. Pablo y Silas le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Esa palabra no debe usarse como una fórmula automática, como si la fe de uno anulara la respuesta personal del resto. No. Cada corazón debe responder al Evangelio, pero sí revela algo glorioso. Dios ama alcanzar hogares enteros. El texto continúa diciendo que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, la promesa camina junto con la proclamación. Hay esperanza para la familia, hay gracia para la casa, hay evangelio para los tuyos. No estás orando por algo que a Dios no le interese. Dios no mira tu clamor por tu casa con fastidio, lo escucha con ternura. Lo recibe con atención, lo honra. Tal vez dices, pero yo ya hice todo, hablé, insistí, lloré, supliqué. Y quizá hoy el Señor te diría amorosamente, deja de empujar con la carne lo que solo puede nacer del Espíritu. Porque hay familias que no necesitan más gritos, necesitan más presencia de Dios. Hay hijos que ya escucharon suficientes sermones, pero todavía no vieron suficiente paz en casa. Hay matrimonios que no requieren una discusión más para aclarar puntos, sino un quebrantamiento genuino delante del Señor. Hay padres que quieren corregir conductas sin sanar el ambiente. Y Dios no trabaja solo sobre comportamientos, Él desciende sobre atmósferas. Por eso Malaquías 4:6 es tan precioso. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No dice solamente que arreglará costumbres, dice que hará volver el corazón. Porque el gran problema de muchas familias no es logístico, es cardíaco. El corazón se fue, la ternura se fue, la escucha se fue, la honra se fue, la paciencia se fue. Y cuando el corazón se va, aunque la familia siga junta, en lo externo ya empezó a romperse en lo interno. Pero cuando Dios visita una casa, una de sus obras más hermosas es esta, volver corazones. Y aquí permíteme una aplicación pastoral. No toda restauración comienza con grandes eventos. A veces empieza con un mensaje que no se responde con frialdad. A veces empieza con un perdóname que llega tarde, pero llega. A veces empieza con una madre que deja de maldecir el futuro de su hijo y comienza a bendecirlo en oración. A veces empieza con un padre que reconoce, estuve presente de cuerpo pero ausente de alma. A veces empieza con un matrimonio que decide dejar de competir para empezar a interceder. A veces empieza con lágrimas. Y no te avergüences de eso. Las lágrimas no siempre son derrota. Muchas veces son el agua con la que Dios empieza a ablandar la tierra endurecida. Lucas 15 nos presenta una familia rota. Un hijo se va, dilapida la herencia, termina comiendo con cerdos y un padre queda esperando. Pero no solo hay un hijo perdido en esa historia.
hay dos. Uno lejos de la casa y otro lejos del corazón del Padre, aunque siga dentro de la casa. Uno cayó en rebelión visible, el otro en resentimiento religioso. Y eso nos enseña algo crucial: las familias no se rompen solo por los pecados escandalosos. También se rompen por la frialdad, por la rigidez, por la incapacidad de alegrarse cuando otro recibe gracia. Hay hogares destruidos por la inmoralidad, sí, pero también hay hogares destruidos por el orgullo espiritual, por la dureza, por esa necesidad constante de tener razón. Sin embargo, el centro de Lucas 15 no es el fracaso del hijo, sino el corazón del padre. Un padre que ve de lejos, un padre que corre, un padre que abraza antes de escuchar el discurso completo. Un padre que restaura dignidad, porque manda traer vestido, anillo y calzado. Un padre que celebra el regreso. Y escucha esto con el alma: Dios no solamente restaura familias componiendo agendas, restaura identidad, devolviendo dignidad. Hay hijos que no vuelven porque creen que ya no son dignos. Hay esposos que no se acercan porque piensan que ya arruinaron demasiado. Hay personas dentro de la familia que cargan una vergüenza tan grande que prefieren huir antes que mirar a los ojos a quienes dañaron. Pero el Evangelio no niega el pecado, lo enfrenta con gracia y verdad. Y donde el arrepentimiento es real, la misericordia de Dios es poderosa. Ahora, no confundamos restauración con permisividad. Restaurar no es fingir que nada pasó. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar no es decir que el daño no importó. Si no importara, no haría falta perdón. Perdonar es renunciar a vivir encadenado al dolor. Perdonar es dejar de levantar un altar al agravio. Perdonar es soltar el derecho a ejecutar venganza emocional todos los días. Y en el hogar esto es vital, porque hay matrimonios que nunca se separaron legalmente, pero llevan años divorciándose por dentro a través del resentimiento acumulado. Efesios 4:26 hasta 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué palabra tan práctica. El enojo puede aparecer, la puerta abierta no debe quedarse. Hay familias donde el diablo no entró por una gran herejía, entró por un enojo no resuelto, por una conversación postergada, por una ofensa guardada, por una ironía repetida, por el desprecio, por esa costumbre de hablarse mal y luego actuar como si nada. Escúchame, no todo conflicto destruye una casa, pero sí puede hacerlo un conflicto al que se le da residencia permanente. El enojo puede tocar la puerta, no le des habitación. El desacuerdo puede sentarse en la sala, no lo sientes en el trono. Porque cuando la amargura se vuelve cultura familiar, hasta los hijos aprenden a respirar rencor. Y hablando de hijos, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos leerlo como un principio de sabiduría, no como una fórmula mecánica que anule la libertad humana. Pero sigue siendo un principio poderoso. La siembra espiritual no es inútil. Lo que se sembró con verdad, con ejemplo, con amor, con disciplina sana y con presencia, no desaparece tan fácil. Tal vez hoy no ves fruto. Tal vez el muchacho se fue lejos. Tal vez la muchacha está en una etapa de oposición, de frialdad o de confusión, pero no subestimes la semilla. Hay semillas que parecen dormir mucho tiempo bajo la tierra. Y un día, cuando nadie lo espera, revientan el suelo y anuncian que la vida estaba trabajando en secreto. Por eso Santiago 5:16 dice: orad unos por otros. Qué distinto sería un hogar si en vez de vigilarse tanto empezara a interceder más. Porque a veces conocemos los defectos de nuestra familia mejor que nadie, pero oramos por ellos menos que nadie. Sabemos lo que está mal, detectamos los errores con precisión quirúrgica, recordamos fallas de hace 12 años, pero hemos dejado de presentar esos nombres delante de Dios con lágrimas santas. Y hay algo que quiero decirte con amor. La crítica jamás produjo el milagro que sí puede producir la intercesión. Habla con tu hijo, sí. Corrige cuando toque, sí. Pon límites cuando corresponda, sí.
pero no reemplaces el poder de la oración por la obsesión del control. Nehemías 4:14 me golpea el espíritu cada vez que la leo. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead por vuestras casas. Eso significa que el hogar es terreno de batalla. No estoy diciendo que conviertas tu casa en un campo de paranoia espiritual. Estoy diciendo que entiendas su valor. Si el enemigo puede romper la mesa, divide generaciones. Si logra apagar el altar del hogar, cría niños sin referencia y adultos sin raíz. Si consigue que el padre se desconecte, que la madre se endurezca, que los hijos pierdan honra, que todos vivan hiperconectados a pantallas y desconectados del alma, entonces no necesita hacer mucho ruido, ya ganó terreno. Pero hoy venimos a decir lo contrario. Mi casa no será territorio abandonado, mi hogar no será entregado al caos, mi familia no será definida solo por sus peores capítulos. Pelear por tu casa no siempre es gritar más fuerte. A veces es arrodillarte cuando nadie te ve. A veces es apagar el teléfono y abrir la Biblia. A veces es sentarte a escuchar de verdad. A veces es pedir ayuda pastoral. A veces es reconocer que el problema no son solo ellos, tú también necesitas sanar. A veces pelear por tu casa es ir a terapia con humildad. A veces es cortar una relación tóxica que estaba contaminando a todos. A veces es poner límites santos. A veces es bendecir con la boca lo que llevabas tiempo maldiciendo con el corazón. Y quiero decir algo delicado pero necesario. Restauración no siempre significa continuidad de todas las formas externas. Hay casos de violencia, abuso o peligro real donde buscar protección, justicia y distancia saludable no contradice la fe. Dios no llama a nadie a romantizar el mal. La restauración bíblica jamás se construye sobre la negación de la verdad. Donde hay pecado debe haber arrepentimiento, donde hay daño debe haber responsabilidad, donde hay peligro debe haber protección. El Dios que restaura también ama la justicia. El Dios que sana también expone lo oculto. El Dios que reconcilia no encubre la maldad. Pero aún en esos contextos duros, el Señor sigue siendo capaz de traer restauración al corazón, a la identidad, a los hijos, al futuro y al legado. Porque quizá no puedes rehacer todos los capítulos pasados, pero Dios sí puede impedir que el dolor herede el resto de la historia. Isaías 61:3 habla de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la economía del reino. Él intercambia, Él no niega la ceniza, la transforma. No niega el luto, unge en medio de él. No niega la angustia, viste al afligido con otra clase de manto. Y déjame llevarte una palabra preciosa del Antiguo Testamento, shalom. A menudo la traducimos como paz, pero contiene la idea de plenitud, integridad, bienestar completo. No es solo ausencia de guerra, es orden, es salud, es algo entero donde antes había fragmentos. Eso es lo que Dios quiere traer a tu hogar. No simplemente menos peleas, sino shalom. No solo silencio incómodo, sino paz viva. No solo convivencia, sino comunión. No solo quedarse, sino pertenecer. Y otra palabra hermosa es la que expresa sanidad y restauración. El Dios que sana, el Dios que cura lo roto. Hay hogares que necesitan más que buenos consejos. Necesitan la mano del Dios que sana. Quizás hoy tu familia se ve como el valle de huesos secos de Ezequiel 37. Todo está demasiado seco, demasiado viejo, demasiado fragmentado. Y sin embargo Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos humanamente hablando? No. Espiritualmente hablando, si Dios sopla, sí. Si Dios habla, sí. Si Dios interviene, sí. No porque la familia merezca otra oportunidad, sino porque la gracia de Dios es mayor que la ruina humana. Y aquí quiero hacer una declaración de fe, no como una promesa mágica, sino como una convicción bíblica, donde el Espíritu del Señor sopla, lo seco no tiene la última palabra. Así que hoy te digo, no entierres antes de tiempo lo que Dios todavía puede tocar, no firmes la sentencia final sobre tu casa, no digas así somos como si el pasado fuera un Dios. No digas en mi familia todos terminaron mal como si la sangre tuviera la última palabra sobre el Espíritu Santo. En Cristo pueden romperse ciclos, pueden terminarse patrones, puede detenerse
la herencia del odio, de la adicción, del abandono, de la violencia, de la infidelidad, de la frialdad emocional. Lo que lleva generaciones destruyendo puede encontrar en ti a una persona que diga, hasta aquí. En mi casa empieza una historia nueva, no porque yo sea extraordinario, sino porque Cristo reina. Y si me preguntas, ¿por dónde empiezo? Empieza por volver el altar a casa. Ora con los tuyos, aunque al principio sea torpe. Lee un salmo en voz alta. Bendice a tus hijos por su nombre. Pide perdón cuando falles. Da gracias en la mesa. Apaga un poco el ruido. Recupera conversaciones. Deja de usar el sarcasmo como idioma oficial. Vuelve a abrazar. Vuelve a escuchar. Vuelve a honrar. Vuelve a decir, en esta casa serviremos al Señor. Y si hoy eres el único creyente fuerte en tu hogar, no te desanimes. A veces Dios enciende una sola lámpara para empezar a alumbrar toda la casa. Quiero hablarle ahora a alguien que siente culpa por su familia. Tú dices, si hubiera hecho esto, si hubiera llegado antes, si no hubiera dicho aquello. Escúchame con ternura. El Espíritu Santo convence pero no aplasta. El pasado puede enseñarte pero no puede gobernarte. Arrepiéntete donde haga falta. Pide perdón donde corresponda. Corrige lo que puedas corregir, pero no te conviertas en esclavo de una culpa que Cristo ya cargó en la cruz. La cruz no solo salva almas, también rompe condenaciones internas. Y el enemigo sabe que si no puede destruirte por el pecado, intentará inmovilizarte por la culpa. Pero hoy se termina esa cadena. En el nombre de Jesús se termina. Yo no sé cómo luce tu casa hoy. No sé si hay una silla vacía, un hijo lejos, una esposa cansada, un esposo callado, una madre quebrada, un padre ausente, una conversación pendiente o una herida que todavía supura. No sé si te estás sosteniendo por un hilo, pero sí sé esto. Dios no perdió la dirección de tu hogar. Él sabe dónde está cada fragmento. Sabe dónde quedó la alegría, sabe dónde se enfrió el amor, sabe cuándo empezó la grieta, sabe qué palabra faltó, sabe qué llanto escondiste. Y como Él lo sabe todo, también sabe cómo comenzar la restauración. No te prometo un camino instantáneo, no te vendo una salida fácil. La restauración genuina suele requerir verdad, tiempo, humildad, procesos, conversaciones incómodas y mucha gracia. Pero sí te digo que cuando Dios entra en un hogar, la historia puede cambiar. Tal vez no todo ocurra en una noche, pero algo puede empezar hoy. Tal vez no veas mañana el cuadro completo, pero sí puedes comenzar hoy a colocar la casa bajo el señorío de Cristo. Y cuando una familia, aunque sea quebrada, cansada y confundida, le abre la puerta al Señor, el cielo sabe trabajar con ruinas. Hoy declaro sobre tu casa vida donde hubo frialdad. Donde hubo deuda emocional, honra donde hubo desprecio, verdad donde hubo máscaras, ternura donde hubo dureza, pan donde hubo escasez, sabiduría donde hubo torpeza y presencia de Dios donde por años solo hubo rutina. Declaro que el Señor vuelve el corazón de padres hacia hijos y de hijos hacia padres. Declaro que lo que parecía un final puede ser el comienzo de algo nuevo. Declaro que el Evangelio entrará en tu casa con poder, no como religión seca, sino como presencia viva. Declaro que tu hogar no será recordado solo por su crisis, sino también por el testimonio de la restauración divina. Y ahora quiero terminar orando contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús te presento cada familia que escucha esta palabra. Tú conoces lo que nadie más conoce. Tú ves lo que se rompe en silencio. Tú sabes dónde duele, dónde falta, dónde arde, dónde se enfrió todo. Te pido que entres a cada hogar con tu paz, edifica tú la casa, sana tú lo que nosotros no pudimos sanar, restaura los años perdidos, vuelve el corazón de padres e hijos, levanta matrimonios quebrados, guarda a los niños, rescata al que se fue lejos, rompe ciclos de dolor. Danos humildad para pedir perdón, valentía para decir la verdad, sabiduría para poner límites y amor para volver a empezar. Que en cada casa representada aquí haya altar, haya palabra, haya oración, haya presencia tuya. Y que podamos decir con verdad, no solo con emoción, sino con convicción, yo y mi casa serviremos a Jehová.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra encendió tu fe, compártela con alguien de tu familia, envíasela a quien necesita esperanza y sigue acercándote a Dios, porque lo que Él empieza, Él también lo termina. Tu casa no está fuera del alcance de su mano.